Ayer, 18 de diciembre, fue el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple y vamos a hablar al respecto. Por eso ya está en línea con nosotros el doctor Santiago Oticio, que es neurólogo y tiene máster en neuroinmunología, y vamos a charlar al respecto. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Martín Daer aquí en Inteligencia Artesanal. Hola Martín, buenos días, ¿cómo estás vos? Bien, todo muy bien. Bueno, primero, ¿qué es la esclerosis múltiple? Bueno, la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune. Digamos, básicamente, a grandes rasgos, es una enfermedad autoinmune. ¿Qué es esto? Es una enfermedad en la que el sistema inmune equivoca el blanco y en lugar de solamente eliminar virus, bacterias o cualquier cosa que parezca no propia, empieza a atacar Mm. componentes del cuerpo. En este caso, de la mielina, que es lo que recubre los axones de las neuronas y le permite a esas neuronas funcionar de manera eficiente y transmitir los impulsos nerviosos eficientemente. Entonces, cuando eso ocurre, hay una merma en la función y de acuerdo a donde esas lesiones asienten, es el déficit físico o clínico que uno puede observar. Entonces, así los pacientes pueden presentar numerosos síntomas disímiles, ya te digo, de acuerdo a dónde asienten esas lesiones. Lo más frecuente es la afectación del nervio óptico con visión borrosa o afectación de la vía motora con debilidad en alguna parte del cuerpo o del tronco del encéfalo con visión doble o trastornos del equilibrio. Eh, y como todo proceso inflamatorio, en general se sigue de un proceso antiinflamatorio. Mm. Y entonces los síntomas aparecen y desaparecen. Por eso se dice que la mayoría de los pacientes, el 90%, tiene un curso de recaídas y remisiones. Eh, Empeoran y mejoran. mm. O sea, puede aparecer y desaparecer en esos primeros síntomas. ¿Puede ser que ni siquiera recurra al médico o ya es una señal de alerta importante? En algunos pacientes esos síntomas pueden persistir, aunque sea en menor manera, pero muchas veces pasa esto de que la remisión es completa Mm. y que por ahí duran una semana, dos, y eso hace que muchos pacientes no consulten en los primeros síntomas. Sí, tuve visión borrosa en un momento, que me duró una semana, pero bueno, se me fue, y entonces, sobre todo ahora que estamos con los turnos bastante alejados, el sistema está bastante colapsado, entonces en ese tiempo en general los síntomas remiten, los pacientes, bueno, siguen y eso demora muchas veces el diagnóstico y el inicio de tratamientos que sí que modifican sensiblemente la, la evolución de la enfermedad. ¿Y es una enfermedad hereditaria? En parte sí, hay genes sobre todo genes que se encargan de codificar para componentes del sistema inmune que se ve que están implicados y eso explica una gran parte de la enfermedad, pero si te fijas si miramos los estudios que hay al respecto, alrededor de un 30% de gemelos idénticos comparten la enfermedad. Mm. Eso quiere decir que los genes juegan un papel importante, pero que no explican todo. Hay mucho del ambiente y a lo que más se le ha atribuido un papel últimamente es a las infecciones por el virus de la mononucleosis, el virus de Epstein-Barr, sobre todo a edades tempranas. eh, Parece jugar un papel muy importante para hacer que en aquellos pacientes predispuestos, que por ahí tienen los genes adecuados para esto, se pueda terminar disparando la enfermedad en algún momento. Claro. ¿Y a qué edad suele aparecer? Bueno, eso es importante porque es una enfermedad de adultos jóvenes, entre los 20 y los 40 Mm. años aparece, y eso hace que en los países de alta prevalencia, por ahí no tanto en nuestro país, pero en países de alta prevalencia como Inglaterra, Estados Unidos, España, además, sea la primera causa de discapacidad de adultos jóvenes después de los accidentes.
al punto que si uno ve caminando a una persona con bastones canadienses, una Sí, persona joven, sí. es esclerosis múltiple hasta que se demuestre lo contrario Mm, en esos países. Pero sí que es importante porque soy gente que está en la plenitud de su actividad laboral, y eso genera pérdidas personales y pérdidas también a nivel poblacional o a nivel comunitario, digamos. claro. Puede ser justamente que te aparezca a una edad ya adulta o no. Si Sí, no, pues no es lo sí, habitual. es el rango habitual, es entre 20 y 40 años, pero hay pacientes pediátricos Sí, y hay pacientes que inician a edades tardías y tienen sus claro. particularidades. No es lo más frecuente, pero sí que puede pasar. Mm. Justamente, ¿cuáles son los primeros síntomas y los más frecuentes, no? Bueno, Como para como te estar decía, alertas. lo más frecuentes son, en general, son las neuritis ópticas, que es la inflamación del tracto óptico con visión borrosa. Se manifiesta con visión borrosa, algo de dolor a la movilización del ojo, y eso puede durar 1, 2, 3 semanas, y en general va remitiendo. Las otras manifestaciones más frecuentes son los síndromes de tronco, decimos nosotros de tronco del encéfalo. Ahí están todos los núcleos que controlan los nervios que van a todas las estructuras de la cabeza y de la cara, entonces del control de la mirada, de la deglución, del equilibrio también. Así que puede haber fallas en esas habilidades, digamos, y los trastornos sensitivos y motores. Bien. Por ahí, adormecimiento en Mm. un brazo en una pierna, o debilidad. Eh, no son raros tampoco los pacientes que debutan con lo que decimos que son mielitis, inflamación de la médula espinal, que por ahí tienen entonces debilidad en ambas piernas, dificultad para orinar o para retener la orina. Eh, Muchas veces los pacientes pasan antes por los traumatólogos porque tienen torpeza por ahí en una pierna o en un brazo, y entonces lo primero que hacen es ir a ver a quien se dedica Claro, a claro. brazo, pierna, y bueno, empiezan con un derrotero de ir y venir hasta que por ahí terminan viendo un neurólogo. El problema va por otro lado, Ujú, claramente. exactamente. A ver, imagino que como todo, lo más importante es llegar a un diagnóstico temprano. Sí, en general para todo, pero es muy particular para la esclerosis múltiple. Nosotros tomamos de los cardiólogos y los especialistas en patología vascular, que el tiempo es cerebro, y en este caso eh, está claramente demostrado que aquellos pacientes que inician un tratamiento en forma temprana tienen un pronóstico mucho mejor que aquellos que lo hacen más tardíamente, Mm. por la acumulación de lesiones, por la acumulación de discapacidad y por la probabilidad de tener lo que algunos pacientes desarrollan. una, es una proporción menor, pero algunos pacientes en la evolución desarrollan formas progresivas que no están tan impulsadas por la inflamación, sino por neurodegeneración. Esos pacientes progresan en forma sostenida en el tiempo, sin recaídas claras, y son los pacientes más complicados de tratar. Por eso es importante llegar temprano, y empezar un tratamiento lo más, tan eficaz como el paciente necesite, eh, como para tratar de conseguir el objetivo, que es la no evidencia de actividad de la enfermedad, Mm. ni clínica ni por imágenes, que es lo que logramos en la gran mayoría de los pacientes. En casi todos los pacientes logramos ver que no tienen más lesiones en la resonancia y que clínicamente se mantienen igual. No es algo que, digamos, se puede convivir, pero no es que uno se cura de esclerosis múltiple. Es tratamiento para sobrellevarlo de la mejor manera.
Hoy por hoy no hay cura, como no hay cura para un montón de enfermedades. Sí, Por eso no hay cura para el hipotiroidismo, no hay cura para la claro. hipertensión, ni para la diabetes, pero sí que hay tratamientos y un paciente con esclerosis múltiple, ya te digo, en la gran mayoría de los casos debería tener una vida absolutamente normal. Mm, Si no adquirió discapacidad para el momento en el que empieza el tratamiento y el tratamiento está bien instaurado, bien seguido, el paciente no debe tener ningún empeoramiento de ahí en adelante y debe tener una vida absolutamente normal. Salvo algún detalle en particular, casi cualquier pregunta que el paciente tiene en cuanto a qué puede y qué no puede hacer, la respuesta a esas preguntas es vida normal. ¿Puedo hacer actividad física? Vida mm, normal. mm, ¿Puedo salir con amigos? ¿Puedo tomar algo? mm, ¿Puedo comer esto, aquello? Vida normal. claro. Siempre y cuando se hagan los controles, se haga el seguimiento y el tratamiento sea adecuado. Y después, indefectiblemente, con el pasar de los años, ¿va a tener una desmejora o no necesariamente? Hay un porcentaje menor de pacientes que puede, como te decía, hacer esa transición a formas de la enfermedad que están más en relación a fenómenos degenerativos. Es un 10% de los pacientes aproximadamente desde el comienzo y un 15 a un 20% de aquellos pacientes que inician con estas formas de empeoramientos y mejoras. Claro. Salvo esos pacientes, los pacientes que tienen formas a recaídas y remisiones y que no hacen esa transición, esos pacientes tienen que estar como estaban cuando empezaron el tratamiento, de ahí en adelante y poder hacer una vida normal, incluso ir mejorando con el tiempo, ¿no? Porque las secuelas de la enfermedad se pueden tratar, se Mm, pueden trabajar, y la vida debería ser absolutamente normal y no tenían que tener ningún empeoramiento. Si hay un empeoramiento hay que fijarse si el tratamiento es adecuado o si de hecho digamos, se produjo de hecho esa transición que te digo a estas formas progresivas que hoy por hoy no tienen una respuesta contundente desde la terapéutica, pero pues, sobre lo que se está estudiando mucho en todo el mundo, ¿no? Hay ensayos clínicos de todo tipo y color para justamente ir sobre esas necesidades insatisfechas que tenemos. mm. Doctor, las últimas dos consultas para ver si son mitos, o si es mito o realidad, ¿no? Una es Sí. que la esclerosis múltiple lleva inevitablemente a la discapacidad. No, como te decía, eso no es así. Mm, No es la ELA, que por ahí se confunde muchas veces, claro. que es una enfermedad que no tiene un tratamiento hoy y que es progresiva y no tenemos mucho para hacer. Esta es una enfermedad que en la mayoría de los pacientes es una enfermedad inflamatoria o eminentemente inflamatoria y eso se trata de muy buena manera en casi todos los pacientes al punto de que no deberían tener ningún empeoramiento. Yo tengo pacientes de 15 años de evolución que están impecables, vos no te das cuenta que tienen algo. Mm, El paciente que por ahí viene tarde con ya algún grado de discapacidad, por ahí mantiene ese mismo grado de discapacidad de ahí en adelante. Y bueno, y están estos pacientes que te digo que por ahí sí empiezan a progresar, que son los menos, pero en esos casos en particular sí puede haber una progresión hacia la discapacidad con el transcurso del tiempo, pero si no, no debería haberla. El objetivo del tratamiento es que no haya nuevas recaídas, nuevas lesiones o progresión de mm, cualquier tipo de discapacidad. mm. Ese es el objetivo y se logra en la mayoría de los pacientes. Y el embarazo está contraindicado? No, las mujeres pueden tener familia normalmente, Mm, sin ningún problema. La esclerosis múltiple no, digamos, no afecta la capacidad la capacidad reproductiva mm, y el hecho de tener un embarazo, de tener un hijo, tampoco debería impactar sobre la enfermedad cuando se maneja adecuadamente, ¿no? Hay medicaciones que se pueden usar durante el embarazo y otras no, pero hay estrategias para manejar eso en el caso de querer buscar un embarazo. Se utilizan terapias puentes, suspensiones, de acuerdo al paciente, se hacen tratamientos especiales que por ahí ofrecen ventanas en las cuales buscar el embarazo con seguridad. Se busca la estrategia, pero sí que
que no es un impedimento para tener familia. Es importante lo que dice, porque parece que es como que se asocia indefectiblemente a estas últimas dos cuestiones, ¿no? A que Sí, te lleva a la la condena de discapacidad, discapacidad claro. y, sí, Sí, y y no lo que es. una mujer que tiene esclerosis múltiple no puede quedar embarazada o tener un bebé, y me parece que es Ujú. importante romper con estos mitos. Totalmente. Doctor, ha sido un placer, muy amable. Martín, un placer hablar con vos, que estén muy bien, que tengan un buen día y felices fiestas para todos. Igualmente, felicidades. Eh, Felicidades, hasta luego. el doctor Santiago Ticio, neurólogo, es máster en neuroinmunología. Ayer, 18 de diciembre, fue el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple y por eso nos parecía interesante charlar con el doctor Ticio para que nos cuente de qué es la esclerosis múltiple y romper también con estos mitos que se repiten y que justamente son eso, mitos y no son realidades.